profesionales del subsistema. Y ahí vamos a ver pues, qué tantas diferencias en el fondo hay, pero creo que una primera conversa, yo creo que esto nos va a dar para muchas conversas, una primera conversa es que nos juntemos todos y... Yo creo que igual vale la reflexión conjunta, porque si pensamos solamente en la acreditación, pero los pares que van de un instituto a una universidad y se cruzan, y pueden tener más o menos experiencia en el uno en el otro. Hay diferencias, ¿eh? Entre los dos hay diferencias, especial, bueno, obviamente la investigación versus innovación, pero eso le trae un coletazo a la vinculación con el medio, hasta dónde llega metido con innovación o con los tipos de procesos que se abordan, pero yo creo que hay temas de concepto que sería súper interesante ver en colectivo, porque el idioma debiese ser igual. Lo que pasa es que el enfoque tiene que ser distinto. Así es. Cata, ¿empecemos? Ya. Bueno, les doy la bienvenida formal. Hola a todos y a todas. Bueno, desde la Comisión de Evaluación Interna y Externa y Retroalimentación de los Resultados de la Red de Vinculación con el Medio, damos comienzo a nuestro conversatorio sobre los sistemas de información y registro. La idea, hoy en día nos va a acompañar María Luisa Rodríguez de INACAP y Marcela Bacaro de AYEP, quien amablemente se subió a este conversatorio con un muy poco aviso, muy poca antelación, porque Claudia Contreras de la Universidad Central, que es la que estaba convocada a ser una de las exponentes, tuvo un problema de fuerza mayor y así que no pudo estar. Pero la idea es que después Claudia nos pueda mostrar en alguna otra instancia su plataforma. Y la idea es que en el fondo, bueno, las dos exponentes nos van a hablar sobre los sistemas de registro que tienen, que todos sabemos lo importante que es para la sistematización de las actividades de vinculación con el medio, porque finalmente es como nuestra base de datos que nos sirve para tener gestión de procesos, para ver los indicadores, incluso, bueno, obviamente para sacar la información para las acreditaciones. Por lo tanto, es vital y, bueno, y cada uno, como en todo en vinculación con el medio, ha ido construyendo sus propios sistemas a partir de sus propios aprendizajes. Y la idea pues, es que podamos ir conociendo, sobre todo para aquellos que todavía no tienen un sistema instalado, pueden ir conociendo en el fondo los distintos sistemas que hay y poder sacar ideas. La idea es que ellas expongan y dejamos las preguntas para el final y las vamos poniendo en el chat para que no se les olviden si quieren, pero si no, bueno, después cada uno va levantando sus manitos con estos sistemas modernos que tenemos ahora. Bueno, le doy la bienvenida a todos y los dejo con María Luisa Rodríguez de INACAP. Hola a todos, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Ahí me comentan si se ve. Sí, se ve. Sí. Voy a poner en modo presentación. Ahí. Ya. Bueno, primero agradecer la invitación a conversar de este tema. La verdad es que el tema de los sistemas es algo que todas las instituciones hemos ido desarrollando y aprendiendo con el tiempo. En el caso de INACAP, esto es una experiencia y un sistema que ya se viene desarrollando y viene evolucionando junto con la institución ya hace por lo menos unos 6-7 años. Y la idea es poder comentarles un poco bajo qué características o bajo qué condiciones se crea este sistema, cómo ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a los nuevos requerimientos de la función, de los requerimientos de la ley y a los requerimientos institucionales y a los cambios institucionales que han ido ocurriendo en estos años. Primero, bueno, ya todos estamos claros en el fondo que hoy día los sistemas de registro
son parte de los mecanismos de operacionalización de la función de vinculación con el medio y finalmente cumplen un rol como un mecanismo de aseguramiento de la calidad para vinculación. Así lo establece la ley, donde se pide justamente no solamente tener una declaración de política de mecanismo y que estos mecanismos generen, digamos, procesos de monitoreo y permitan el desarrollo de la evaluación. Y de varios tipos de evaluación, no solamente una evaluación de procesos, sino también evaluaciones de resultados, de contribución y de impacto, como lo está pidiendo hoy día los nuevos estándares. Entonces, bajo esta lógica, los sistemas de registro cumplen un rol trascendental justamente en poder asegurar el cumplimiento de la función, monitorear esa función y evidenciando el despliegue que se genera y facilitando la evaluación o permitiendo la evaluación de la misma. En el caso de INACAP, nosotros hoy día contamos con varios mecanismos de priorización para la función, el proceso de gestión de la función, voy a mover esto un poquito más para acá, o lo voy a disminuir ahí para que se vea. La estructura institucional para que se desarrolle, la estrategia de vinculación, el programa o los programas de vinculación con el medio, los recursos que se derivan y justamente este sistema de registro que permite finalmente monitorear y evaluar la misma función. En términos generales, un sistema de registro y desde la experiencia que nosotros hemos logrado en estos años, tiene tres principales propósitos que justamente, bueno, es registrar y evidenciar la función de vinculación con el medio, posibilitar las evaluaciones y las evaluaciones de procesos, de resultados, de contribución y impacto, y tener un monitoreo permanente que facilite la gestión de la función dentro de la institución. Esos han sido como los principales ejes para el desarrollo del sistema. Actualmente INACAP cuenta con un sistema que es el sistema integrado de registro. Este sistema ya lleva, como les comentaba, lleva varios años y se conoce como el SIR, que es el sistema integrado de registro, como les digo, y actualmente es el SIR 3.0. Y se denomina de esta forma justamente porque ha sido un sistema que desde el año 2015 ha ido evolucionando justamente con los nuevos requerimientos y adaptándose también a los nuevos requerimientos institucionales. Actualmente SIR es una base de datos, ¿ya?, que está integrada al sistema docente. Eso nos permite hacer cruces y obtener información. Parece que hay un micrófono abierto. ¿Sí? Ahí sí. Bueno, les comentaba que el sistema SIR hoy día es una base de datos que está integrada al sistema docente, el sistema académico. Eso nos da la facilidad de poder hacer cruces de información con mayor facilidad respecto a la información docente, la participación de estudiantes, áreas académicas y la participación de docentes en la función de vinculación con el medio. Y SIR, además hoy día, además de ser una base de datos, cuenta con varias aplicaciones que tienen distintas funcionalidades y que se complementan entre sí. La principal aplicación que tiene el principal rol de justamente registrar el despliegue de la función de vinculación en INACAP, que recordar que INACAP es una institución presente a nivel nacional, digamos, en todos los territorios, en todas las regiones, tiene 27 sedes funcionando, por lo tanto este es un sistema que respalda y registra el despliegue de la función en las 27 sedes. El plan institucional permite el registro del plan de acción que define cada una de las sedes en función de la estrategia institucional de vinculación con el medio, y lo organiza a partir de programas, de iniciativas y de acciones. En ese aplicativo, en el plan institucional, se planifican las acciones estableciendo indicadores y metas, y en un segundo proceso se ejecutan esas acciones dando cuenta finalmente de los resultados de esos indicadores. Otro aplicativo tiene que ver con la gestión de convenios, que también está asociada a este sistema. Ahí se registran y se da cuenta del cumplimiento de los convenios que establece la institución.
En otro aplicativo tenemos la emisión de constancia, que es un aplicativo que permite, digamos, entregar o evidenciar la participación tanto de actores internos como externos, participación de estudiantes, docentes, administrativos, externos y beneficiarios. Y, y otro aplicativo importante es la reportería, que es una reportería en línea, que permite, que en el caso nuestro está desarrollada a partir de Power BI con la información de la base de datos de SIR, que permite tener en línea información respecto a todo lo que está registrado en la base y cómo va evolucionando el registro y la planificación de las mismas acciones de vinculación y del despliegue en cada una de sus sedes y en función de cada uno de los programas, pudiendo evidenciar el resultado, el cumplimiento de los indicadores y evidenciando la participación de actores externos, internos, etc. Esas son las aplicaciones hoy día de cara al usuario. También obviamente el sistema cuenta con otros aplicativos que nos permiten ir a nivel central, poder ir gestionando el sistema. Hoy día el sistema cuenta con indicadores estandarizados, indicadores institucionales, y además pudiendo estandarizar las evidencias o cómo se evidencia el cumplimiento de las acciones en el sistema. Por eso existe un aplicativo que se llama documentos de respaldo, donde se hace esa gestión, y obviamente todo a través de un aplicativo que es el mantenedor de usuario, poder hacer gestión respecto a los usuarios que utilizan y hacen el registro o uso del sistema dentro de la institución. Disculpen. Uno de los aplicativos centrales, como les comentaba hoy día, del SIR, tiene que ver finalmente con el plan institucional. Ya en esta aplicación, que es la principal del sistema, se registra el despliegue de la función o de los planes de acción de cada una de las sedes, y este registro se hace en función al proceso de gestión de vinculación. En el diagrama que tengo aquí en la pantalla, ustedes ven que hay un proceso que desarrolla la institución, que tiene que ver primero con el análisis estratégico. Hay un micrófono abierto. Ahí sí. En el proceso de gestión tenemos una primera etapa que tiene que ver con el análisis estratégico, y la etapa 2 y 3 justamente tiene que ver con planificar aquello que yo definí institucionalmente como la estrategia, digamos, nacional y local en cada una de las sedes con las características del territorio. Y ahí se define un plan de acción que es el que se planifica y se registra en el sistema. Y cuando ya la acción se desarrolla, se cumple una tercera etapa, que es la ejecución, donde yo doy cuenta del cumplimiento de lo planificado en función de los indicadores y las metas que establecí. El sistema, como les decía, es un sistema que está integrado al sistema docente y que está organizado por los programas de vinculación con el medio institucionales, que están relacionados a los objetivos institucionales de vinculación con el medio. En cada uno de esos programas existen otros dos niveles, que están las iniciativas y las acciones. Las iniciativas van a agrupar acciones o proyectos bajo un propósito en común relacionado al objetivo del programa, y las acciones van a responder a los propósitos de estas iniciativas, obviamente, y pueden ser acciones de características nacionales, es decir, que se desarrollan en varias sedes, con las características propias de cada territorio, pero son acciones que se replican en varias sedes, y también ocurren acciones que son propias de cada unidad, de cada sede, que tienen características absolutamente locales. Todas las acciones tienen indicadores. Los indicadores, como les comentaba, están estandarizados a nivel institucional, y el registro de la evidencia es automatizado y permite, en el fondo, asegurar la existencia real, digamos, de esa evidencia, y asegurar la contactabilidad, especialmente la contactabilidad de los beneficiarios, ¿ya? ¿Por qué es tan importante este tema? Porque lo que nos pasó en algún momento, y después les voy a ir mostrando un poco las etapas en las que se fue desarrollando el sistema, pero primero el tema de los indicadores. En algún minuto cuando parte el sistema, los indicadores eran
muy variados y había muchos indicadores dependiendo de cada uno de las acciones que se iban generando. Entonces, el generar una estandarización nos permitió también hacer un ordenamiento de las acciones, de la función, y facilitar la posterior evaluación. El asegurar la evidencia también y automatizarla en el sistema, digamos, para que ninguna acción no tuviese evidencia, nos permite dar cuenta de que la acción que se realiza es real, ¿ya? Que sí tiene participación de actores internos y externos. Es ahí donde evidenciamos y se registran con datos la participación de estudiantes, de docentes, y también la participación de externos, donde se pide información relacionada al beneficiario que nos pueda evidenciar que fue real la acción que se hizo. Y con eso también asegurar una contactabilidad posterior, que nosotros después de 6 meses o de 1 año podamos volver a contactar al beneficiario y que podamos con eso hacer evaluaciones. Sin esa contactabilidad es difícil poder hacer evaluaciones de contribución e impacto posteriormente. Y también hoy día el sistema nos permite, como les decía, hacer este monitoreo, generar reportería que facilite la gestión en cada una de las unidades y facilitar justamente la evaluación de resultados, de contribución y de impacto. Este sistema, como les comentaba, la verdad es un sistema que ha ido evolucionando con el tiempo. Y aquí les presento los principales hitos de cómo se ha ido transformando o cómo ha ido evolucionando este sistema. En el año 2015 se crea este sistema integrado de registro y se denomina con ese nombre porque el objetivo era tener un único sistema de registro para la institución, una institución muy grande, que digamos para el instituto profesional, para el centro de formación técnica, en su minuto también para la universidad, y que pudiese registrar o agrupar toda la información y todo el despliegue de la función de vinculación para estas 27 sedes a nivel nacional. Y se crea bajo parámetros de acción. En ese minuto no estaba tan estructurada, estaba recién estructurándose la función de vinculación, y se define el registro a partir solamente de acciones y con una gran diversidad de indicadores, y sin tener presente o sin tener tan claro cómo iba a ser la evaluación, sin tener muy presente el foco de la evaluación. Así se crea el sistema en el 2015, y rápidamente, ya en el 2016, la función ya estaba más estructurada y el sistema requirió adaptarse a esa estructura, a esa nueva estructura, y se reordena justamente el sistema. La institución ya formaliza y empieza a desarrollarse la función bajo un proceso de gestión, que es el que les comentaba recién. El sistema se adapta a esta segunda y tercera etapa del proceso. Además, se establece el plan institucional de vinculación con el medio, donde se crean los programas de vinculación, las iniciativas y las acciones. Y el sistema justamente también refleja esa estructura, porque se organiza a partir de programas, iniciativas y de acciones. Muy importante en el sistema también es la relación que existe con la docencia y con las áreas académicas. Todo el registro del sistema se hace también en función de la participación de las áreas académicas que participan, poder evidenciar si el despliegue de las acciones corresponde a acciones curriculares o extracurriculares. También se hace una definición, como les comentaba, de indicadores institucionales internos y externos que nos permite reordenar las acciones que estaban ocurriendo, y sobre los cuales después se pudiese hacer una evaluación de proceso y evaluaciones de resultados. Ese fue la principal ajuste que se le hizo al sistema y que nos permitió que este sistema pudiese ir acompañando el despliegue de los años venideros. Después, ya en el año 2018, nos fuimos dando cuenta que el sistema requería ciertos ajustes y mejora en los registros de evidencias, porque la evidencia finalmente nos iba a
facilitar, nos iba a permitir la evaluación. Si no contábamos con una evidencia real y completa, era difícil poder llegar a desarrollar evaluaciones, especialmente de contribución y, bueno, hoy día de impacto. Por lo tanto, se estandarizan los indicadores también de beneficiario, y con eso podemos ordenar los beneficiarios con los cuales se estaba impactando o estaban participando en las acciones de vinculación con el medio, participantes internos y externos, y se automatiza la validación de estas evidencias. En el fondo, si un usuario en INACAP iba a registrar alguna acción, las evidencias estaban predefinidas y automatizadas, por lo tanto el sistema hoy día exige ciertas características de la evidencia para poder cumplir con la contactabilidad y con que la evidencia nos asegure que sea real. Por eso, en el fondo, este ajuste en el sistema nos asegura datos reales y la contactabilidad de las personas. Ya en el 2019, también el sistema requiere automatización en el monitoreo y la gestión, que facilite la gestión del usuario. Previo al 2019, la gestión o el monitoreo... Tenemos un micrófono abierto. Ahí sí. Ya. Como les comentaba, previo al 2019, el monitoreo y la gestión principalmente se desarrollaba o se hacía a partir de informes de gestión o de reportes cada ciertos meses, pero con las características de INACAP, siendo una institución, como les comentaba, tan grande, se requería automatizar el monitoreo para facilitar justamente la gestión y la toma de decisiones en cada una de las sedes. Y de esta forma se desarrolla la reportería en línea, en este caso es a través de la plataforma Power BI, que toma la información de las bases de datos de CIR para poder visualizar en tiempo real el avance de las estrategias y de las planificaciones y ejecuciones que van desarrollando cada una de las sedes. Ahí podemos ir identificando la participación de las instituciones, las áreas, las carreras, estudiantes, docentes, los grupos de interés, los beneficiarios, el cumplimiento de los indicadores en función de las metas que se establecieron, y es una herramienta hoy día que en tiempo real las sedes, los mismos directores y las autoridades, digamos, dentro de la institución pueden utilizar para gestionar y monitorear el despliegue de la estrategia de manera permanente y no esperar a fines de año o al finalizar el trimestre, al finalizar el semestre, digo, para poder tomar decisiones. Ese fue uno de los últimos ajustes que se hicieron importantes, digamos, en el sistema. Después ya del 2019 a la fecha se han ido haciendo mejoras digamos, al mismo sistema en función de las características, de las definiciones institucionales. Y hoy día, de cara ya al 2022, tenemos próximos desafíos que tienen que ver con nuevos desarrollos alojados en el mismo sistema, que uno principalmente relacionado al registro y a la gestión de los espacios de aprendizajes en contextos reales, a las famosas WIL, que son, digamos, acciones curriculares en entornos reales, que la idea es que la plataforma pueda gestionar el uso de estos espacios con actores externos, empresas, organizaciones, instituciones externamente que van a facilitar sus organizaciones para el aprendizaje de los estudiantes en estas mismas organizaciones. Y el sistema a nivel interno también debiese facilitar tanto al docente como al estudiante la relación con este actor externo. Y el sistema y esta plataforma está siendo pensada también obviamente directamente integrada con el sistema académico, de tal forma que el sistema académico evidencie todo lo que tiene que ver con la evaluación de una actividad en contexto real, y este sistema pueda gestionar esa relación con el externo. Eso es uno de los principales desafíos que tenemos de cara al 2022.
Algunas recomendaciones, como les comentaba, en función de esta evolución que ha ido teniendo el sistema de INACAP, es que cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo poder diseñar o cómo poder mejorar un sistema de registro para la función de vinculación con el medio, lo primero que debiésemos pensar es que el sistema sí o sí debiese estar integrado al sistema docente. Eso va a facilitar y facilita mucho el trabajo y el cruce de información respecto a la participación de las áreas académicas, a la relación con el currículum que está teniendo la función de vinculación con el medio, que el impacto que está generando en los estudiantes y en los mismos docentes. Otra cosa importante es que el sistema sí o sí debiese estar organizado a partir de los programas que se defina o que la institución defina para la función de vinculación con el medio, donde estén muy claros los propósitos que se quieren alcanzar con esos programas, que debiesen estar relacionados sí o sí a los objetivos institucionales de la función de vinculación con el medio. Esta estructura va a facilitar también, facilita el registro y además va a facilitar la posterior evaluación de contribución y de impacto. Otro punto importante, otra recomendación desde la experiencia que nosotros hemos tenido en estos años es que el sistema sí o sí tiene que contar con indicadores institucionales que estén estandarizados, que estén ordenados, que el sistema pida la definición de metas y resultados en torno a estos indicadores, porque eso finalmente va a permitir hacer las evaluaciones posteriores, las evaluaciones de resultado principalmente, que el sistema va a poder desarrollar de manera más automatizada y va a poder ir haciendo cruces de información, y toda la información y la evidencia que se recopile en el sistema nos va a permitir hacer evaluaciones posteriores o ex post, que son las evaluaciones de contribución e impacto, que tienen otras características, donde debiésemos aislar variables y debiésemos hacer otro tipo de cruces de información y usar otras metodologías, pero sí o sí, para esas evaluaciones necesitamos toda la información que recopile este sistema en función de esta organización y de los indicadores que se establezcan. Y como última recomendación en función de las características que debiese tener un sistema, es que el sistema para vinculación con el medio siempre tiene que estar diseñado pensando en las características propias de la institución y obviamente facilitando la tarea para el usuario. En el caso de INACAP, el sistema se crea pensando que es una institución muy grande, con 27 sedes que están bajo una misma institución, pero que tienen características locales y territoriales. Por lo tanto, si bien existen programas, iniciativas y acciones que tienen una estructura, la definición el registro de las acciones también debe dar la flexibilidad para que la sede, en este caso el usuario, pueda dar o imprimir esa característica propia del territorio en esas acciones. Por lo tanto, un formulario de registro de acciones también tiene que tener esa flexibilidad para poder recoger las características propias de cada uno de las unidades, en este caso de cada una de las sedes y los territorios en los cuales se desarrolla la función. Y respecto al usuario, una de las principales dificultades que nosotros hemos tenido, y que, bueno, me imagino que muchas instituciones lo han tenido, tiene que ver con que el sistema facilite el registro para el usuario, porque el usuario, que muchas veces son los mismos docentes los que tienen que registrar, no tienen mucho tiempo, y el sistema tiene que ser lo más amigable posible y ojalá lo más automatizado posible para que ese registro sea eficiente, sea rápido, podamos recoger la información que necesitamos y obviar aquella información que no necesitamos. Nosotros, desde nuestra experiencia, el 2015, el 2016, se pedía mucha información que hacía que el registro no fuese muy rápido, y en la medida que hemos ido avanzando, hemos podido ir priorizando aquella información que realmente es necesaria y sobre la cual vamos a hacer gestión,
y obviar aquella información que pedíamos y que en realidad no estaba siendo tan útil. Entonces creo que esas dos cosas siempre hay que tenerlas presentes al momento de definir un sistema que sea útil y que acompañe la función de vinculación con el medio. Esas son como las principales recomendaciones y características de la experiencia INACAP en el sistema. No sé si hay preguntas o si las dejamos para el final. Muchas gracias, María Luisa. No, la idea es que dejemos las preguntas para el final y las vamos juntando con las que después puedan surgir después de la presentación de Marcela. Perfecto. Bueno, Marcela, tú. Ya, a ver. ¿Se ve bien? Porque ahí sí. Me cambió la pantalla. Bueno, aprovecho de darle buenas tardes a los que nos saludé, así que esta presentación no es tan técnica como la de María Luisa, yo creo que nos compaginamos bien ahí. Tiene que ver más con la mirada desde la gestión de una plataforma. Cuando preparamos la presentación pensamos qué es lo que sería interesante en términos del equipo de qué se prioriza cuando uno hace una plataforma de registro, cómo la pienso, cómo la estructuro, cómo elijo la mejor estrategia de registro para mi institución y para mi modelo, ¿sí? Yo creo que ahí está gran parte del trabajo, como muy bien lo decía María Luisa, es cómo uno elige esa plataforma y cómo la va haciendo madurar para que se vaya adaptando a la institución, ¿sí? Y básicamente quiero conversar tres cositas con ustedes hoy día. Una, cómo estos sistemas de registro son parte del reto de la evaluación y la mejora continua y qué aprendizajes nosotros hemos tenido como institución en la construcción de este sistema. Hay muchas cosas que se repiten con lo que recién escuchamos, de todas maneras, hay harta congruencia ahí. ¿Y cuál fue nuestra lección? Que nosotros estamos trabajando con una metodología que se llama Double Funnel o evaluación cruzada, y ya les voy a contar ahí de qué se trata. Y lo primero, y esto perdonando quizás como lo extra metodológico, pero es súper importante entender que cómo uno define un sistema de información y de registro. O sea, uno escucha hablar de los sistemas y muchos lo definen como la plataforma a través de la cual se hace un registro, o se sistematiza y se evalúan las acciones. Pero esa definición es el primer paradigma que nosotros nos hemos autoimpuesto a romper. El sistema no es una plataforma, la plataforma es parte del sistema de registro de información. Y antes de empezar el conversatorio de hoy día estábamos conversando un poco de eso, qué tanto me va a dar la plataforma. Lo importante es que el sistema nos dé toda la analítica que necesitamos. La plataforma de registro y de información es solo una parte de ese sistema, ¿sí? Es la parte que automatiza el volumen de data y de evidencia que nos va a permitir hacer los cruces para poder hacer la retroalimentación o los procesos que nosotros estamos buscando, ¿no? Y nosotros definimos el sistema de información y registro, y esto es una definición de la institución, como el conjunto de iniciativas, ¿no?, de plataformas que le permiten a IEP asegurar la mejora continua de los procesos de vinculación con el medio, aportar al PEI, al Plan Estratégico Institucional, que lo mencionaban también María Luisa recién mucho en la presentación, en forma sistemática y coherente, ¿sí? No me voy a parar tanto tenía una lámina que explicaba lo mismo que mostraban en INACAP, que en fondo es cómo uno tiene que alinear obviamente lo que uno va a plantear en este sistema de registro con el plan estratégico, con el plan de vinculación con el medio y obviamente con el modelo que uno tiene. Así que me voy a ir directamente a cuáles son los aprendizajes en la construcción de los sistemas de información y registro. Son cosas que pueden parecer muy obvias, pero créanme que cuando uno está en el proceso de la construcción o en la mejora de la plataforma, hay que recordarlas con bastante frecuencia para estar seguros que estamos haciendo bien el trabajo. Lo primero es que el sistema de información tiene que armonizar las evidencias que recibe. Y esto los invito a pensar en el sistema, en la plataforma, como un director de orquesta.
uno le inserta a esta plataforma una cantidad de información y de evidencias de distinto tipo, con un despliegue territorial bien amplio dependiendo de la institución o muy específico de acuerdo a la institución, pero lo importante es que desde el diseño la plataforma sea capaz de ponderar los distintos elementos que le están llegando. O sea, no todo lo que le entra al sistema y a la plataforma para que lo tabule y lo registre tiene el mismo peso. El director de orquesta, que es este sistema que nosotros creamos, esta plataforma, tiene que ayudarnos a categorizar estas evidencias, es decir, esto tiene más peso porque esto tributa directamente a este objetivo institucional o a este objetivo del PEI, esto es complementario, y tiene que ir haciendo ese equilibrio en la medida que uno va insertando la información en la plataforma. Mucho de eso, para lograr de eso es tiempo de trabajar en la plataforma, de hacer los ajustes de las API o de la I que está metido en la plataforma, pero es bien importante mantener esto en cuenta. O sea, tenemos que armonizar las evidencias que se reciben, ¿sí? Especialmente útil en periodos post pandemia, por ejemplo, cuando queremos evaluar todo lo que hicimos el año pasado, obviamente un sistema que no filtra y que no pondera, me va a castigar iniciativas de reemplazo a la presencialidad en temas de vinculación con el medio que deben tener cierta ponderación en cierto contexto. Y esas son un poco las integraciones y las armonizaciones que la plataforma debiese estar en condiciones de hacer o de apoyarnos a hacer, ¿sí? Idealmente, y esto lo mencionaban también en el equipo de INACAP, el sistema está integrado con el sistema de seguimiento académico. Esto puede ser muy básico, pero cuando uno parte trabajando, se preocupa mucho de la evidencia que va a subir la sede o la escuela, y aquí lo importante también es entender que los cruces permanentes de nuestros indicadores en vinculación con el medio, con los indicadores académicos, es lo que le da peso a la gestión que estamos haciendo y facilita la toma de decisiones. Es cuando nosotros entendemos cómo estamos operando. Aquí voy a hacer una acotación. Algunos modelos de vinculación con el medio de las instituciones son 100% curriculares y por lo tanto la integración con el sistema docente o académico es de base. Están ahí y hay una trazabilidad directa. En el caso de AYEP nosotros tenemos programas de vinculación que son curriculares y otros que son extracurriculares, ¿ya? Y de ahí la importancia que los extracurriculares también tengan este cruce con las tasas de retención, asistencia, reprobaciones, lo que sea, lo que yo busque en el sistema, cómo yo lo voy a levantar y lo voy a cruzar de forma rápida, ¿ya? Y esto es la base, el vinculación está al servicio del proceso docente, y por lo tanto, para retroalimentar a las áreas académicas desde vinculación con el medio, es mucho más fácil que yo me acerque con los indicadores que están gestionando la propia área académica, para plantear los ajustes a los programas o las modificaciones o los refuerzos a iniciativas que están dando buenos resultados, ¿ya? La plataforma, por otro lado, y esto también creo que se mencionó, tiene que ser flexible para permitirnos hacer análisis rápido, concreto de la hora, del hoy y también de cómo vamos a futuro con ciertas iniciativas, porque todos los programas de vinculación con el medio tienen una ruta crítica. Y uno la dibuja la ruta crítica, uno evalúa la madurez de nuestros programas de acuerdo a la ruta crítica del programa. Y la plataforma tiene que ser capaz de entregarnos información de cómo voy yo en esa ruta crítica. Entonces, si yo quiero tener una mirada de corto plazo, tengo que tener configurada mi plataforma, cosa que me digan los indicadores de corto plazo y las iniciativas de corto plazo que estoy implementando hoy, cómo tributan a esa ruta crítica que yo le cargué al sistema. Y así también como yo estoy viendo los indicadores de largo plazo qué sé yo, los de contribución, que son como después de los resultados, los de impacto, cómo voy caminando hacia allá y cómo puedo mirar y hacer una segmentación de la información que voy sacando de la plataforma para poder hacerme tener esa mirada, ¿no? Una visualización dividida, como decimos nosotros. Yo traje algunos pantallazos, ahí se los voy a mostrar para que vean cómo nosotros trabajamos en la plataforma. Esto también, disculpen que nos repitamos con INACAP, pero son cosas que uno va aprendiendo que son de cajón.
la entrada de los registros tienen que ser súper simples. Acá nosotros nos equivocamos, les cuento nuestra experiencia, nosotros hicimos una ficha muy compleja, que para nosotros era todo lo que queríamos saber y un poco más allá, y eso por supuesto que hace más lenta la subida de información, pero además aumenta la tasa de error al subir la información, porque si yo hago una ficha muy compleja para que el usuario en una sede suba información o un docente suba información, probablemente voy a tener información que no se catalogó bien, o pasa mucho lo de la autocensura. Cuando una persona que está en sede, que está implementando un programa, dice esto tributa, esto es vinculación, se sienta enfrente de la ficha y se enfrenta a un ladrillo muy difícil de llenar, dice no, en realidad lo mío no es tan grande, y no lo sube. Y perdemos información súper rica. Entonces la ficha tiene que ser amigable y tiene que ayudar al usuario, al usuario que ingresa la información, a hacerlo de forma dinámica y hacerlo de forma ágil, y que después nosotros seamos capaces de profundizar en las evidencias que se necesitan si lo requiere la iniciativa que se está implementando. Pero esto es importante especialmente cuando uno está comenzando con estos ejercicios. INACAP ya lleva 5 años, por lo que vi o más. Para quienes tenemos un poco menos tiempo con estas plataformas, es bien importante incentivar y motivar a la comunidad que se suba y que registre. Y para eso tiene que ser algo más amigable. Y esto que a mí me parece súper importante es que el sistema de información y de registro es el 50% del camino a la evaluación de la vinculación con el medio. O sea, la plataforma no me va a dar la evaluación. Cuando uno ve los equipos de vinculación con el medio, recién ahora estamos viendo gente que es especialista en análisis de data, pero sociólogo, no data estadística, que para eso nuestras áreas de análisis institucional nos prestan un tremendo apoyo, sino que equipos que nos apoyen en el cruce cualitativo de la información que la plataforma nos está dando, que sean ácidos para hacer esa lectura y que puedan contextualizarla además con las conversaciones y los análisis generales de los líderes de los programas de vinculación con el medio. Entonces, la plataforma sola hace 50% del trabajo, pero es súper importante profesionalizar la gestión de análisis. Y a veces en eso nos quedamos cortos porque confiamos solamente en la data, y acá necesitamos profesionales que tienen una formación distinta. Ahora, para mostrarles un poco qué es lo que hacemos en AYEP, obviamente el sistema está al servicio del modelo de vinculación con el medio. Nosotros tenemos un modelo que tiene 3 ámbitos de acción y tenemos 4 programas de vinculación con el medio que operamos a nivel nacional, ¿ya? Y obviamente tenemos nuestros impactos internos y nuestros impactos externos. Esto es una matriz muy parecida a la de muchas instituciones, pero con esto partimos, decimos, ok, ¿cómo puedo yo construir mi plataforma para que responda a este modelo? Y nosotros, considerando eso, dijimos, ok, tenemos nuestro modelo que está alineado con el plan estratégico, tenemos dispersión geográfica, que es lo mismo que le pasa al INACAP, ¿no? Tenemos Calama Castro, online te hace nacional. Ok, ¿cómo nos hacemos cargo de eso en la plataforma de registro y de información? Tenemos una comunidad externa de estudiantes, una comunidad extensa y súper diversa de estudiantes, y los programas que retroalimentan el proceso formativo tienen que hacerse cargo de un poco de registrar cómo estamos trabajando con nuestros estudiantes. Tenemos programas como el Amanece, por ejemplo, Aprendizaje y Servicio, que es un programa que tenemos implementado en 100% de las sedes, en 100% de las escuelas, en 100% de las carreras. Tenemos 87 carreras en este momento. Entonces, ¿cómo construimos una estrategia antes de la plataforma que se adecue a la complejidad de ayer, pero también a su nivel de madurez en vinculación con el medio? O sea, nosotros, ¿cómo hacemos ese balance? Entonces dijimos, ok, vamos a buscar experiencias afuera. Y encontramos una o varias que nos hicieron decidir trabajar con esta metodología del doble cruce, o como dicen en Estados Unidos, el double funnel. Y básicamente es súper simple, dice, trabajamos con un bloque único de ingreso de información al sistema, pero uno se preocupa de tener 2 circuitos, un circuito propio de la institución, donde yo voy midiendo estos indicadores y voy cargando mi información de vinculación con el medio para que la evidencia que estoy levantando vaya nutriendo y siendo un poco la mochila de estos programas,
pero voy a tener un externo que con la misma información que yo me evalúo, me va a evaluar en paralelo, ¿sí? Y va a tomar la misma ficha, no otras fichas diferentes, no voy a hacer a los equipos trabajar 2 veces. Y me va a decir cómo me ve, va a ser un espejo, ¿sí? Yo de repente lo explico como el cross-check y reportar, ¿no? De los aviones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tengo una entrada única, ¿sí? Todos los que ingresan información a la plataforma la ingresan una sola vez en una sola ficha. Y esa información se va a la plataforma interna de AYEP, ¿sí? Y la plataforma interna desgrana esta información de acuerdo a el modelo de vinculación con el medio y a todo lo que yo tengo cargado en términos de indicadores de resultados, de contribución, de impacto, ¿sí? Y en paralelo se va a una plataforma externa, que en este caso nosotros estamos trabajando con el equipo de Vinculamos, ¿ya? Puede ser otra empresa, puede ser otro equipo, nosotros trabajamos en este caso con Vinculamos. Y le pedimos a Vinculamos, que es una consultora de vinculación con el medio, que adecuara su sistema a nuestro modelo de vinculación con el medio. O sea, no queremos un doble cruce genérico, sino que específico a nuestro modelo de vinculación con el medio. Por lo tanto, nosotros, ahí me comí una letra, perdón, nosotros esta plataforma interna hace el cruce con los indicadores académicos y me empieza a ordenar toda la información que yo ingresé, como les decía, me pondera lo más importante, lo que es complementario, lo que es principal, y me va desplegando esta información y la va ordenando en el sistema, mientras que Vinculamos lo que hace es que toma esta misma información, pero lo cruza con los ODS, y lo cruza con indicadores globales, y lo cruza con indicadores que están más bien siendo validados externamente. ¿Ya? El ODS es como el marco formal y el más sólido, y ellos además por el trabajo, como trabajan con distintas instituciones, universidades e institutos técnicos, van nutriendo su inteligencia artificial también para que vaya haciendo mejor trabajo, y ellos tienen un ordenamiento muy distinto de cómo ellos procesan la misma información que nosotros estamos sacando. Y unificamos la reportería, porque no puedo tener 2 tipos de reportería que me digan cosas totalmente distintas, por lo tanto yo necesito reportería que me muestre por C, por escuela, por año, lo mismo que explicaba el equipo de INACAP. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que mi sistema interno me tira ciertas evaluaciones, ¿cierto? Y el sistema de Vinculamos, este doble funnel, me tira los mismos informes y algunos distintos. Y yo soy capaz de comparar y decir, mira, yo estoy haciendo esto, yo me autoevalúo bien, pero fíjate que en esta reportería, haciendo un análisis con otros elementos, pero con mi mismo insumo, me dice que yo tengo una brecha aquí. Entonces yo puedo hacer ese análisis, ¿es pertinente esa brecha a mi modelo? ¿Es pertinente a lo que estoy haciendo? Y hago un proceso de mejora continua permanente con este doble chequeo que tengo en estas 2 plataformas. No me voy a meter en la técnica de las API que hay detrás, ni mucho menos, pero lo que les quiero decir es que uno tiene que elegir, como muchas veces lo hemos dicho, la estrategia de registro más apropiada para la institución. Y en una institución como nosotros, que tenemos un esquema de trabajo matricial y que si yo necesitamos checar 2 veces o 3 veces lo que estamos haciendo. Tenemos una dispersión geográfica que nos obliga a ser súper acuciosos, pero también tenemos un modelo educativo muy dinámico que está y además en una institución que está en pleno proceso de transformación. ¿Qué se ajusta? Esto se ajusta a esto que nos permite procurar la pertinencia geográfica territorial y la pertinencia formativa de nuestros programas y hacer mejora continua en ese sentido. Acá les traje solo imágenes, me las voy a pasar bien rápido y termino, pero son imágenes de la ficha es una ficha única, la gente no tiene que llenar 5 fichas, 6 fichas, es una ficha única, entra, muchos de los campos se llenan solitos, cosa que la persona pueda llenar, y si hay un campo que no lo sabe, lo deja en blanco o sigue adelante, ¿no? Y puedo empezar a segmentar esta ficha para poder sacar también el impacto en los ODS. O sea, esta ficha nutre las dos plataformas de análisis. Desde la interna,
yo tengo distintos paneles, acá saqué paneles antiguos y me disculpan, pero era para ponerlos como ejemplo, así que son los maqueteados que teníamos de antes, por eso también es borroso, pero yo puedo sacar de cada uno de mis programas, ok, cómo van todas mis sedes, cómo va la sede de la evolución por año, cómo están las fichas, si las fichas están completas o no, si los impactos están definidos o no. Yo voy mirando en mi plataforma interna los avances de los programas para poder tomar decisiones de gestión, pero también voy viendo cuáles son las conversaciones alrededor de vinculación con el medio en mi sede. Entonces, si los comités locales de vinculación están gestionándose, si las actas están arriba, qué información está saliendo de las actas y cómo esa información nutre mi sistema para decirme qué es lo que estamos analizando y cómo lo estamos haciendo, obviamente procurando que toda la comunidad interna que trabaja en la gestión de vinculación con el medio tenga acceso a la plataforma. Eso es súper importante. Y obviamente yo voy trabajando mis indicadores, esto también es una reportería maqueta, pero para que ustedes, o sea, no es solamente el avance, es el avance sincero y que yo pueda ir gestionando este avance en la medida que voy trabajando mis programas. El seguimiento del presupuesto, un tema no menor para todos los que estamos en vinculación con el medio cuando tienes programas desplegados con mucha amplitud, entonces bueno, tú tienes un sistema súper amigable donde no entras en detalle, porque mucha gente ve la plataforma, pero tienes más o menos una idea de cómo va la gestión presupuestaria de cada uno de los programas. Y está Vinculamos, que es la plataforma externa, que me tira una visión un poco distinta de los programas, pero con las mismas categorías. Yo puedo segmentar, por ejemplo, aquí elegí el programa Apoyo a Pymes y me salen todas las fichas que están ingresadas en el sistema y que ellos que son las mismas que tengo al otro lado, y que ellos analizaron. Y lo que me va diciendo es, bueno, en determinado programa tienes 543 iniciativas, tributas con eso a 6 ODS, con un indicador INVI, que es un indicador de gestión de la vinculación con el medio de esta consultora particular del 31. Y esto es un cross-check. Nosotros, esto no es lo que vamos a reportar para la acreditación. Nosotros tenemos nuestros indicadores. Esto es nuestro mecanismo de aseguramiento de la calidad. Es el doble cruce. Y el doble cruce me permite ver en este análisis cosas que yo no veo en mi análisis. Y voy complementando en la medida que voy avanzando con mis programas, y puedo ver también el número de iniciativas, a los grupos de interés que con los que voy trabajando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso, traté de hacerlo lo más rápido que pueda. Muchas gracias, Marcela. Súper interesante, pucha, qué ganas de poder entrar en sus plataformas. No, pero súper interesante y se ve que tienen una harta experiencia, sobre todo con respecto a los aprendizajes que han tenido en el proceso de la creación. Yo creo que eso es bien importante, sobre todo para quienes están hoy en día planificando sus plataformas futuras. Yo no sé si alguien tiene, yo tengo hartas preguntas, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta con el que quiera empezar. Bueno, por mientras que organizan sus pensamientos, una pregunta para María Luisa. ¿Cómo registran ustedes a los beneficiarios de las iniciativas para la futura contactabilidad? Porque en el fondo contactar a los actores externos con los cuales uno organizó una actividad es fácil, pero a los beneficiarios que recibieron la intervención o el trabajo, ¿cómo lo hacen para contactarlos o para guardar esos registros? Sí, bueno, cuando les comentaba que en años anteriores hicimos una reorganización del registro de beneficiarios, lo primero que hicimos fue ordenar los tipos de beneficiarios con los cuales la institución normalmente se relaciona. Al poder identificar y poder clasificar cuáles son esos tipos de beneficiarios, se establecieron cierta información básica que es la que se requiere de esos beneficiarios. Y el usuario, no sé, voy a poner un ejemplo, los beneficiarios de los centros de negocio que opera INACAP o de los centros de atención a empresas de menor tamaño, son beneficiarios con las mismas características, son empresarios, son emprendedores o son pequeños empresarios de los distintos territorios. Por lo tanto, ahí
se establecieron cierta información que era necesaria para ese tipo de beneficiario. Y el sistema en el fondo tiene una plantilla que el usuario descarga con esa información tipo que es la que se requiere. Algunos datos, obviamente se piden los nombres y la contactabilidad, que puede ser correo electrónico o número de teléfono. Ya con ese usuario, con ese beneficiario, hay una relación de mayor tiempo, por lo tanto existe una relación de confianza, digamos, entre la institución. Son beneficiarios que reciben asistencias, asesorías por largos periodos, por lo tanto, el beneficiario entrega información a la institución donde se firman ciertos acuerdos de confidencialidad y que el uso de la contactabilidad es justamente para poder hacer posteriores evaluaciones. Entonces el sistema a partir de esta plantilla tiene predefinido esos datos y el usuario carga en esa plantilla los datos, sube los datos al sistema y el sistema lo que hace es contabilizar el usuario a partir de ciertos parámetros y con eso te contabiliza la cantidad de beneficiarios y te resguarda o te asegura esos datos de contactabilidad para posteriormente utilizarlos para evaluación. Entonces, lo primero en realidad es poder organizar y poder identificar las características de los beneficiarios y organizarlos en función de eso. Alejandra. Ay, perdón, porque vino la alergia, me gustaría preguntar dos cosas, en verdad. Si esta contactabilidad con los usuarios está mediada por un consentimiento informado durante la intervención. Así es. Y en el caso de salud, cuando ustedes miden contribución o impacto, ¿cómo lo hacen con los datos clínicos y las restricciones de bioética que pueden poner los centros de salud para levantar esos datos? Sí, bueno, en el caso nuestro, nosotros no tenemos tantas carreras y no tenemos de salud, por lo tanto no tenemos esa experiencia tan real como quizás pudiese ser el caso de otras instituciones o de universidad. Nosotros tenemos otras áreas más potenciales y hoy día el área de salud es una carrera muy pequeña, la verdad, entonces no tenemos mucha experiencia con el área de salud, que es más, entiendo que es más compleja en esa situación, así que no tengo mucha experiencia por ese lado. Pero sí, como dices tú, nosotros tenemos un consentimiento informado del uso de los datos que entrega el usuario. Y obviamente si el usuario no quiere, no se entregan esos datos y no se utiliza. De hecho, en la información que se pide, nosotros no estamos solicitando, por ejemplo, los datos de root, ¿ya? Porque la verdad es que el foco del dato del beneficiario tiene que ver con poder contactarlo para poder hacer evaluaciones posteriores de contribución o de impacto, dependiendo de la metodología que utilicemos para evaluar. Perdón, ¿y en EYEP cómo lo hacen con las carreras de salud? Te iba a comentar, mira, nosotros tenemos, bueno, hay un par de cosas ahí, pero en general lo que nos ha funcionado, estaba pensando en algunos programas que hemos hecho con la escuela, es llegar a acuerdos con el centro de salud. Entonces, una cosa es tu registro de los estudiantes, pero obviamente como de los pacientes, de los beneficiarios, por ejemplo, de los operativos clínicos, toda esta cosa es más sensible. Tenemos el registro de la gente y con el centro de salud nos pedimos los indicadores que ellos mismos tienen, los públicos. Entonces llegamos a un acuerdo con el centro de salud para hacer el cruce porque sabes que los temas de confidencialidad de pacientes, además con una ley de protección de datos personales que todavía está en capilla, por decirlo así, es bien complejo. Y al final, si uno piensa que lo que te da valor agregado para poder decir que tú generaste un impacto, son los indicadores que el mismo centro va a ser capaz de validar con sus pacientes, no tanto del paciente en sí mismo. Tú puedes tener informes ciegos de los pacientes, mientras el centro valide que tuviste una cantidad de pacientes y ahí haces el cruce numérico. Es una manera de, no sé si hay una solución para ese tema, pero es una manera en lo que lo hemos abordado. Sí. Muchas gracias, Marcela. Karina. Aquí estoy. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Quiero hacer una consulta a Marcela, ayer. Mencionaste
que el sistema estaba también conectado con los indicadores de la docencia, ¿sí? O algo así, no sé si me expreso bien, pero me gustaría que me pudieras contar un ejemplo concreto de cómo hacen ese cruce entre las actividades registradas en el sistema y cómo aportan a los indicadores de docencia, o cómo están conectados entre sí. Sí, es el cruce lo que hay que hacer, porque o sea, el sistema te tiene que hacer el cruce para tú poder sacar una conclusión de ese cruce, pero te pongo el ejemplo más fácil. Si tú tienes módulos de aprendizaje y servicio, ¿sí? En una carrera. El módulo de aprendizaje y servicio en nuestras carreras no siempre es el mismo módulo, ¿sí? Entonces yo puedo revisar, por ejemplo, la tasa de aprobación de ese módulo previo a la aplicación de la MAES, ¿sí? La tasa de aprobación del módulo. Y después yo aplico la MAES y hago cruce con el indicador de aprobación de módulo con la aplicación de la MAES y la satisfacción del estudiante previo y con y sin el programa. Entonces, cuando yo veo la tasa de aprobación de un módulo, que yo intervine con una iniciativa de vinculación con el medio y la tasa de aprobación sube, yo puedo decir, bueno, esto es interesante y veo si hay tendencia. Entonces, si tú tienes ese mismo ejercicio en todos los módulos de aprendizaje y servicio que has desplegado, ¿sí? Y lo ves en el tiempo, porque hay que ser responsable con el análisis. Entonces, si yo veo que llevo 3 años midiendo la tasa de aprobación de aprendizaje y servicio y veo que hay ciertos puntos que sube la tasa de aprobación cuando yo aplico la metodología a un determinado módulo, tú estás tributando directamente el proceso formativo del estudiante, porque claramente estás haciendo un aporte a la comprensión de ese estudiante o a la interiorización de ese estudiante de la formación que tiene que adquirir en ese proceso, ¿sí? Yo creo que la MAES es el punto de partida más básico para hacer los cruces porque está súper embebido en lo curricular. También se hace que es bien interesante, en programas nosotros tenemos un programa que se llama Educación para el Empleo, donde trabaja mucho la Escuela de Desarrollo Social, por ejemplo. Y en la Escuela de Desarrollo Social, bueno, en todas estas partes, pero hay ciertos módulos que tienen ciertos aprendizajes base que se miden, específicos, ¿sí? Y la escuela tiene una tasa de reconocimiento del estudiante de ese aprendizaje base. Si tú aplicas la metodología MAES para trabajar con esa escuela en determinado módulo y eso también aumenta, estás tributando al proceso formativo. O sea, son datos duros que te permiten hacer cruce y crear argumentos de que lo que tú estás haciendo, más allá de las encuestas que tú hagas, esto estoy solamente hablando de los cruces de datos, porque esto no quita que uno haga las evaluaciones pre, post y de ahí saques un montón de información que es la base con la que uno trabaja. Pero es bien importante, por ejemplo, tener las tasas de retención de una sede que ha trabajado sin vinculación a una sede que trabaja con vinculación. Estoy siendo súper binaria porque eso no existe, pero es importante ir haciendo los cruces con los indicadores base de la academia con lo que tú estás trabajando desde vinculación con el medio. Y uno se encuentra con sorpresa. En AMAS sí, yo me imagino que hay muchos de ustedes que lo tienen, pero aprendizaje y servicios es un súper buen punto de partida para hacer esos cruces. Gracias. Claro, yo creo que se hace más difícil cuando es una asignatura que nace o que siempre ha sido impartida con vinculación con el medio. Ahí nos cuesta un poco Sí. ver. Sí, totalmente. O sea, es que nosotros siempre decimos en vinculación que la vinculación es desde el diseño. Uno diseña para ser vinculante, uno diseña para que sea bidireccional. Que el problema es cuando uno quiere transformar un ratón en un gato, o sea, algo que no era vinculación y ahora lo quiero hacer vinculación y lo empiezo a intervenir. Sin embargo, es bien interesante cuando en vinculación con el medio uno dice, ok, hay cosas que son curriculares y hay otras que no. Y esta es una visión, esto es bien particular. Nosotros en AYEP valoramos las iniciativas de vinculación no curriculares, porque somos capaces de hacer esos cruces que no podríamos hacer si el módulo estuviera hecho desde la génesis para vinculación con el medio, ¿sí? O con la metodología de vinculación con el medio. Es bien interesante hacerlo. Ahora, tiene que tributar al proceso formativo, que no sea curricular o que no esté diseñado desde lo curricular de base, no significa que no tenga que cumplir con la bidireccionalidad y con los indicadores. Gracias. Gracias, Marcela.
En la misma línea, un poco de esa pregunta, ¿las plataformas de ustedes incluyen información cualitativa sobre las evaluaciones que se realizan o solamente información cuantitativa? En el caso nuestro, también incorporan información cualitativa. En los mismos formularios de registro, se va dejando información, el usuario puede ir dejando ciertas características o información cualitativa de lo que va ocurriendo, y esa información se utiliza para los posteriores análisis de resultados. En el caso de nosotros, o sea, la ficha te permite hacer comentarios, pero yo haría una diferencia, que es lo que María Luisa también está diciendo. El sistema, la plataforma te arroja cruces que son bien cuantitativos, más que cualitativos, ¿cierto? Lo importante, yo soy una convencida acá, lo importante es tener un analista atómico al otro lado, o sea, alguien que vea los números y diga, acá hay una desviación, voy a meterme en la ficha, voy a leer el contenido, porque estamos hablando de que todos nosotros, o sea, perdonen, hagamos un acto de sincericidio, como digo yo. Nadie se va a leer todas las fichas que la institución sube al sistema, ¿sí? El ojo que tenemos que desarrollar es la capacidad de que los números, como dice María Luisa, nos den una alerta y nos digan, hay una desviación, haga doble clic, mire para allá, haga el cruce, porque haciendo todos estos cruces y jugando con los números de alguna manera, uno es capaz de decir, aquí pasa algo, y me pongo a escudriñar y me pongo a revisar. Uno entiende que los equipos locales que están trabajando están subiendo cualitativamente buena información al sistema, y que lo cuanti que uno tiene es capaz de levantar ese quali, pero el sistema solo no te arroja cualitativo. Ese es un trabajo que hay que hacer después. Sí, yo creo que en función de lo que menciona Marcela, por eso es tan importante que el sistema también sirva como un sistema de monitoreo, porque en función del monitoreo y del análisis que uno puede ir haciendo de los datos, puede ir sacando esas conclusiones y puedes ir haciendo esos cruces para poder ir resolviendo y sacando ese tipo de conclusiones. Entonces, tal como dice, claro, tú tienes en la plataforma un montón de indicadores y de resultados, pero si no haces cruces y no generas los análisis, no te va a servir de mucho esa información. Y finalmente la información cualitativa que tú puedas registrar en la plataforma viene a complementar en los análisis que tú puedes hacer a partir de los datos que se registraron. Muchas gracias. Pablo. Ay, perdón, hay una pregunta que habían puesto hace rato en el chat que dice, bajo su percepción en relación a las plataformas mencionadas, ¿cuál sería una cualidad o característica para que la plataforma sea exitosa con los usuarios? Con los usuarios, yo personalmente creo es que es lo que hablaba también Marcela, que lo mencionábamos en la presentación, es que tiene que ser amigable con el usuario. Y la información que uno solicita en la plataforma tiene que ser la información importante de la cual uno va a hacer gestión. No podemos, y creo que a lo mejor a todos nos ha pasado desde que creamos desde que partieron los sistemas, es que uno tiende a pedir mucha información, incluso más información de la que necesitas. Y eso no es buen augurio, digamos, para el éxito de una plataforma. Tiene que ser una plataforma amigable y siempre pensando en el usuario. Sí, yo estoy de acuerdo. Y yo, para agregar una sola cosa sobre eso, es que los usuarios tienen que entender que la plataforma no es un repositorio, no es para que carguen nomás, me está aquí hablando mi equipo también, es para que la usen. Es que esto no es para el equipo de vinculación con el medio que está sentado coordinando la vinculación institucional, esto para los equipos trabajen. Entonces, tan importante como capacitar al usuario en el uso de la carga de la información, que es lo que a nosotros nos pena, porque nosotros queremos tener esa información para poder hacer los análisis y reportar para la acreditación y todo, pero el valor real, el valor de fondo está en que el usuario sea capaz de decir, es que yo miré la plataforma y me di cuenta de esto y estoy viendo esto, o sea, que la puedan usar, que no sea solamente la tarea de subir información y fichas, sino que los usuarios que están subiendo fichas significa que están haciendo gestión de vinculación y que ellos puedan beneficiarse de los análisis que la plataforma les entrega. Eso es súper importante. Ahora sí, perdón, Pablo. Sí, no te preocupes.
Bueno, me presento, mi nombre es Pablo Cárcamo, soy especialista de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo de la Vinculación con el Medio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y tengo dos preguntas. La primera para María Luisa. Dentro del proceso de registro de información dentro de tu formulario de la plataforma, ¿tienes elementos que te permitan evaluar o diferenciar el tipo de vinculación, si es unidireccional o bidireccional? Y la segunda para Marcela, que me llamó mucho la atención ese índice de vinculación INVI. ¿Qué mide? Eso. Sí, la plataforma nos permite hacer la distinción entre acciones bidireccionales y unidireccionales, y eso está preestablecido, por decirlo de alguna forma. Los programas de vinculación definidos por la institución tienen características, algunos bidireccionales y otros unidireccionales. Entonces, finalmente lo que hace la plataforma o el sistema, digamos, es que este formulario se flexibiliza en función del programa al que se está registrando la acción. Si es un programa bidireccional y lo que tú estás registrando es una acción bidireccional, el formulario tiene ciertas características porque va a pedir indicadores internos y externos para evidenciar esa bidireccionalidad. Y los programas unidireccionales tienen digamos, la característica de tener un tipo de indicador que sea interno o externo, dependiendo de la característica. Con eso uno puede diferenciar cuáles son iniciativas bidireccionales y cuáles son unidireccionales. Entonces, en el fondo, O sea, si te entiendo, la plataforma al ingresar una actividad de vinculación te solicita que tú como usuario identifiques si es una actividad uni o bi, y dependiendo de eso es lo extenso del formulario. O sea, lo que pasa es que más que extenso es que te va a pedir evidenciar la bidireccionalidad, si es que es bidireccional o no. Entonces, ya está preestablecido en función de los programas. Los programas, INACAP establece programas unidireccionales y otros bidireccionales. Entonces, dependiendo de la característica de la acción que tú vayas a registrar, vas a elegir el bidireccional que corresponda, y los programas tienen ya establecidos los propósitos, y si mi acción responde, voy a poner un ejemplo, responde al fomento de un ecosistema productivo territorial, voy a ir a ese programa porque es una acción bidireccional donde hay externos e internos participando. Y el formulario se flexibiliza en función de esa definición del programa. Entiendo. Perfecto. Muchas gracias. Ya, yo voy a meter un segundito ahí. La plataforma de nosotros hace la distinción entre bidireccionalidad y unidireccionalidad, pero de otra forma, porque el modelo es bidireccional 100%, ¿sí? Nosotros somos bien ahí, bien cuadrados en eso. Lo que pasa es que nosotros registramos de todos modos, y esto para contestar tu segunda pregunta, aunque no parezca, registramos de todos modos las actividades unidireccionales porque sentimos que son repositorios madurables para iniciativas bidireccionales. Muchos de los programas de extensión terminan en el tiempo transformándose en actividades bidireccionales porque maduran o porque se hacen más sofisticados y se despliegan de una manera, y es súper interesante poder tener el registro de esa gestión, porque muchas veces son con cuádruple hélice y con todo, pero no estamos midiendo la bidireccionalidad del programa, entonces se registran de todas maneras. La diferencia, y aquí contesto tu pregunta, el INVI es un indicador que saca la consultora, ¿ya? La diferencia es que nuestros indicadores son solamente de los programas bidireccionales, de los de ayer, ¿sí? Porque nosotros definimos nuestro modelo como 100% bidireccional. Sin embargo, el INVI me dice, sí, tú haces todo esto bidireccional, pero haces todo esto complementario, que puede ser unidireccional, pero que está tributando en el estímulo de tus programas bidireccionales, ¿sí? O sea, está estimulando los ecosistemas para que tú puedas hacer iniciativas bidireccionales con el entorno. Y me junta todo en una sola bolsa y me dice, y tu indicador de vinculación institucional, si tú mezclaras las dos cosas, es este famoso INVI, ¿sí? El INVI lo que hace es que categoriza de acuerdo a los ODS y de acuerdo a nuestro modelo de vinculación y a las priorizaciones de la consultora, y nos da un ratio de cómo vamos en nuestra vinculación institucional, contando absolutamente todo lo que hacemos, ¿sí?
Pero yo, si yo me meto al sistema, yo digo quiero solamente lo del modelo de gestión de vinculación con el medio, va a separar todo lo unidireccional y me va a dejar solamente lo de los 4 programas que son bidireccionales. ¿Sí? Ahí está como el juego que nosotros hacemos. Entonces, esta estrategia de doble chequeo no reemplaza tu sistema interno por ningún motivo, porque el sistema interno es fiel a tu modelo y es lo que vas a reportar para la acreditación. Es lo que hace que te da una mirada distinta y permite hacer analítica mucho, mucho más interesante. ¿Sí? Súper, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta muy, muy puntual. ¿Ustedes registran los recursos asociados a la actividad? ¿Recursos internos que han dispuesto para desarrollar la actividad o recursos captados? ¿Tienen ese nivel de detalle o ya no? Pensando que han ido también simplificando los campos del sistema. Por lo menos, ¿tú te refieres a recursos financieros? O Sí, a los sea, recursos financieros, sí, sí. sí, pero separado. O sea, no está integrado en la plataforma que tú ves, no está integrado. Nosotros sí se hace de la mano de la Vicerrectoría Económica, la trazabilidad de toda la inversión que sí se la hacemos, pero no está cruzado en la plataforma. No está como O sea, sí, actividad está asociada a recursos. sí, o sea, yo lo puedo sacar. La plataforma o sea, en este momento nosotros estamos automatizando eso, lo teníamos hecho literalmente por informes del área. Yo le puedo decir, ya, dime qué inversión ha hecho la AMAS en Antofagasta. Ya, listo, me tira, pero yo tengo que pedir el reporte al área económica. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es automatizar esos reportes, pero no van en la ficha que llena el usuario. Ya. Va porque nosotros tagueamos la información, o sea, los sistemas de aprobación de presupuesto ya vienen con el tagueo por nodo de lo que es vinculación con el medio, yo lo levanto y lo cruzo. Ese es un trabajo que hacemos nosotros por separado. Ok, gracias. La situación nuestra es muy similar a la de, que me comenta Marcela. Nosotros dentro de la información que el usuario registra, no está considerado el registro en la plataforma de vinculación, digamos, los recursos financieros. Pero sí están en otra plataforma que también justamente estamos tratando de integrar o pensando en integrar en el sistema para facilitar el cruce de información. Sin embargo, hemos estado analizando, es algo que todavía no está resuelto, pero sí hemos estado analizando el poder considerar otra aplicación dentro de la misma plataforma, pero para aquellos proyectos que son con fondos externos, que sí o sí que tienen recursos externos y a los cuales se debe hacer y se hace, digamos, una gestión más exhaustiva del uso de los recursos y la institución debe dar cuenta, digamos, a organizaciones del Estado, organizaciones externas, el uso de esos recursos. Entonces, uno de los desarrollos que estamos analizando es justamente poder consolidar, en el caso de esos proyectos, un registro tanto de recursos como de los impactos que se generen en el fondo con esos proyectos. Es parte, digamos, de los análisis. ¿Son proyectos más bien de investigación aplicada, ese tipo de proyectos? De todo. Ya. Son proyectos con recursos externos, hay de investigación, de desarrollo, de todas las características. O sea, INACAP maneja hoy día casi 50 proyectos con fondos externos con distintas organizaciones, Corfo, etc. Entonces, para esos tipos de proyectos estamos analizando el poder consolidar una sola plataforma que haga la gestión completa desde el uso de recursos hasta el despliegue mismo del proyecto. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estamos ya en la hora de terminar para respetar los tiempos de la gente. No, hay una pregunta de cómo se discrimina lo uni de lo bidireccional. Súper metodológico, bidireccional es que tributa al proceso formativo y además a mis objetivos de contribución externa que declaré en el modelo, tal cual.
Claro. Y los unidireccionales que tienen solamente es como una autopista, unidireccionales que tengo, el tránsito hacia un solo lado, sea interno o externo. Y bidireccionales cuando efectivamente puedo dar fe, como decía María Luisa, de que los autos van en contravía también. Ahora también ahí va, complementando lo que dice Marcelo, también va una decisión institucional, porque normalmente lo unidireccional es lo que nosotros conocemos como extensión, pero pudiesen haber otras iniciativas que, como decía Marcela, la institución la define como unidireccional porque va a evidenciar un impacto solo interno o externo, pero eso no quiere decir que en un futuro la acción sí pueda ser bidireccional y yo como institución logre evidenciar esa bidireccionalidad. Entonces hoy día, no sé, creo que lo único así unidireccional pudiera ser la extensión, porque es difícil poder evidenciar ese impacto con ese tipo de acciones a nivel externo, pero Sí, es una en general, definición sí. institucional. Realmente extensión y asuntos públicos, que se mezclan Claro. mucho con la gestión de vinculación del entorno. Así es. Eso. Gracias, Cata. Bueno, les agradecemos a nuestras dos expositoras, María Luisa, Marcela. Si quedan también dudas, estamos en la red, pueden contactarse con ellas, las dos están en nuestro chat. Y nada, les damos las gracias por la participación y los invitamos a nuestros próximos conversatorios, no solamente de esta comisión, sino que los interesantes que se nos van a venir el próximo martes a las 7 vamos a tener el primer encuentro para conversar sobre los nuevos criterios. Así que quedan todos invitados para que entre más podamos pensar cómo vamos a enfrentar ese desafío. ¿Ya? Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos conversatorios. Muchas gracias por la Chao, invitación. Que estén gracias. bien. Chao, Chao, chao. chao. Chao.